Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un versículo que, la verdad, siempre genera un montón de debate. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Para hacerlo bien y ser fieles al contexto, vamos a usar los nombres originales, como Shaul para el apóstol Pablo, Yeshua para Jesús y YWH para el Padre. El tema de hoy es saliendo de Roma. No dejen que los hombres juzguen el Shabbat. Así que, sin más rodeos, vamos al lío. Vale, aquí lo tenemos, el versículo que está en el centro de todo. Y seamos sinceros, leyéndolo así de primeras, es muy fácil entender por qué tantos piensan que esto básicamente anula el Shabbat y el resto de las fiestas bíblicas. Pero, ¿es eso lo que Shaul quería decir? ¿O hay algo más? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, y lo vamos a hacer mirando solo lo que dice la Escritura a su alrededor. Y bueno, como siempre decimos, para entender bien cualquier texto, la regla de oro es el contexto, el contexto y el contexto. ¿Qué estaba pasando justo antes? ¿De qué venía hablando el apóstol Saúl antes de soltar esta frase tan polémica? Porque la respuesta, como vamos a ver, es la que le da la vuelta a todo. Pues aquí está, la primera gran pista, unos pocos versículos antes. Es que es clave fijarse en esto. Shaul no está hablando para nada de los mandamientos de Yahvé. Para nada. Su advertencia es súper específica, apunta directamente a otra cosa. El peligro, dice, son las filosofías, las tradiciones de los hombres, todo aquello que no va según el Mesías. Aquí lo vemos de forma muy visual. El contraste es clarísimo. A un lado tenemos la tradición de hombres, con sus filosofías y sus doctrinas humanas, y al otro el camino según el Mesías, que es ni más ni menos que andar como él anduvo y guardar los mandamientos de Yahvé. Son dos fuentes de autoridad totalmente opuestas, y es fundamental que tengamos claro a cuál de las dos se estaba refiriendo Saúl. O sea que el meollo de la cuestión es este. Saúl está haciendo una distinción súper clara entre los mandamientos de YHWH, que son una cosa, y las reglas de los hombres, que son otra muy distinta y que, como él dice, están destinadas a desaparecer. El problema, por lo tanto, no es obedecer a YHWH. El problema es cuando se imponen doctrinas humanas como si fueran divinas. Vale, ya hemos visto contra qué estaba advirtiendo Shaul. Ahora toca la segunda pieza del puzzle, que es igual de importante. ¿A quién le estaba escribiendo? Porque claro, saber quién era la audiencia nos da muchísimas pistas para entender el mensaje de verdad. Y aquí está el dato clave. Shaul no le está escribiendo a un grupo de gente desobediente, que va, todo lo contrario. Le escribe a creyentes que ya estaban en el camino, que habían recibido al Mesías. De hecho, les anima a seguir andando en él. Esto nos dice que eran personas fieles, que probablemente estaban siendo criticadas desde fuera por cómo vivían su fe. Pero, ¿qué significa exactamente eso de andar en él? No es una frase poética sin más, ¿eh? La propia Escritura nos lo define. En Primera de Juan lo vemos súper claro. Andar como él anduvo significa guardar sus mandamientos. Y claro, Josué guardó los mandamientos, Shabbat incluido. Así que la lógica es simple. Si a esta gente se le pide andar en él, se da por hecho que guardan los mandamientos, igual que él. A ver, si vamos juntando las piezas, los de Colosas guardaban el Shabbat, y el problema eran los juicios de otras personas. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿El Shabbat en sí, de dónde sale? ¿Es una de esas tradiciones de hombres o es algo de un calibre completamente diferente? Pues la respuesta es contundente. El profeta Ezequiel lo dice sin rodeos. El Shabbat no es una invención humana, no es una regla más. Es una señal, dice, dada directamente por YHWH. Una señal entre él y su pueblo, para que supieran que es él quien los santifica. Palabras mayores. Y esto nos lleva al famoso tema de la sombra. Mucha gente lee sombra y piensa, algo que ya no sirve, que ha desaparecido. Pero, un momento, pensemos, una sombra no es la nada. Una sombra la proyecta un cuerpo real. Si se ve una sombra, es porque el cuerpo que la proyecta está ahí o está llegando. El texto no dice que la sombra se borró, dice que el cuerpo, la realidad a la que apuntaba, es el Mesías. O sea, en lugar de anular el Shabbat, esto le da una dimensión profética brutal. Muy bien, ya tenemos todo el contexto sobre la mesa. La advertencia era contra las tradiciones humanas, no contra la ley divina. La carta iba a gente que ya era fiel. Y hemos visto que el Sabbat es una señal divina. Con todo esto en mente, volvamos al principio, a Colosenses 2:16, para leerlo con ojos nuevos. Y aquí, ¡boom!, aquí está el giro. Si lo leemos bien, el versículo no dice, ya no hace falta que guardéis el Shabbat. No dice eso. Lo que dice es que nadie os juzgue. Es una orden, una instrucción directa a los creyentes. Es como si Saúl les estuviera dando un escudo para protegerse de los juicios externos.
No es un permiso para dejar de obedecer, es una defensa para los que ya obedecen. Y esto es importante porque a menudo se oye eso de que somos uno en el Mesías y se usa para decir que los mandamientos ya no importan. Pero una cosa no quita la otra. La unidad espiritual, el hecho de que todos tengamos el mismo acceso a la promesa, no borra de un plumazo la fidelidad al pacto. Ser uno no es una excusa para la desobediencia. Y es que esta advertencia de Shaul no sale de la nada, en realidad resuena con algo que el propio Mesías Yeshua ya había dejado muy, muy claro: el peligro de poner las tradiciones de los hombres por encima de todo. Las palabras de Yeshua aquí son demoledoras. Él mismo se enfrentó a esto y lo denunció sin tapujos. Invalidan el mandamiento de Yahweh para guardar su tradición. Es exactamente el mismo problema. Shaul está luchando contra la misma cosa, juicios que no vienen de la Escritura, sino de sistemas religiosos creados por hombres. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la aplicación práctica? Pues el propio pasaje nos da una hoja de ruta, una llamada a la acción muy clara. Podríamos resumirlo todo en 3 acciones clave. La primera, permanecer, es decir, estar bien anclados en la palabra y en el Mesías, no en lo que opine la gente. La segunda, discernir, aprender a diferenciar lo que es mandamiento de YHWH de lo que es una simple tradición humana. Y la tercera, y muy importante, rechazar. Rechazar de plano cualquier juicio humano que vaya en contra de lo que dice la Escritura. Y cerramos con una pregunta, una que sale sola después de todo lo que hemos visto. Si la propia Escritura nos dice que el Sabbat es una señal divina dada por el mismo YHWH, entonces, ¿qué autoridad real tiene una doctrina de hombres para juzgarla o para anularla? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis.